cómo llamaban nuestros primeros habitantes, pues se dio con toda la llegada de los nuevos, esas personas con acentos raros, caras raras y animales raros que llegaron. Entonces hablemos primero como de esa impresión que sintió precisamente un señor muy joven, Jerónimo Luis Tejelo. Claro. Jerónimo Luis Tejelo, pues que era lugarteniente y que se dice que tenía menos de 30 años, cuando asomó su cabeza por ahí en cualquier montaña, divisó un gran valle y mandó un mensajero a decirle a que comandaba todo eso, al mariscal Jorge Robledo, que si era posible que hayan encontrado una gran civilización. El señor dijo, hermoso río, el señor dijo, algunos bohíos, presencia de fuego, horticultura organizada. Dice, no, esta gente es importante. Cuando se encontraron con los caminos, que fue otra cosa, cuando se encontraron con caminos ya hoy sepultados por la ciudad, o algunos recuperados en su trazo, o recuperados incluso en su pavimento original, en sus piedras originales, pues hasta el mismo mariscal le dio un poquito de miedo, dijo, esta es una civilización grande, miren el desarrollo urbanístico y el desarrollo de caminos. Pero llegando al río, este señor lo que se encontró precisamente fue con unas pequeñas familias medianamente organizadas, sin oro, que era lo que buscaba tanto esta gente, sino más bien comerciando con sal, con pequeños seres, con pequeños roedores y mamíferos. No era gran cosa, pues una gran civilización, gran ciudad no, pero sí con un río que ellos mismos describen, y es como las descripciones que tenemos por primera vez en nuestra historia alusivas a él, como bullicioso, espumoso. Y hay que hacer una aclaración, y es que nuestros suelos y todas las quebradas que tributan aguas al río, pues arrastran suelos. Entonces desde siempre nuestro río ha tenido un color amarilloso, sedimentado. Entonces siempre que decimos, qué pesar del río, es que alguna vez fue de aguas transparentes, habría que revisar. Nunca fue así como... No fue tan cristalino, pues, ni nada. De pronto en sus remansos, ¿cierto? En uno que otro meandro, donde de verdad el agua alcanzara a estancarse un poquito y de verdad formara como, sí, pequeños remansos de paz. De pronto el sedimento bajaba y de pronto las aguas eran un poquito más nítidas. Pero aquellas... Pero hay que advertir entonces el profesor Víctor Ortiz que el que sea amarillo no significaba que estuviera contaminado. No, señor, es que somos de suelos muy sueltos, muy sueltos, y la característica de los suelos del gran valle de Aburrá, incluso pues ya de esto que llamamos hoy el área metropolitana tan grande, tan de norte a sur, sur a norte, pues es de suelos amarillosos. Mira que tú haces una construcción en cualquier barrio de la ciudad y te encuentras suelo amarillo inmediatamente. Entonces todo eso que arrastra el río pues es sedimentación amarilla. Hubo un momento, claro, antes de los años 50 y 60, donde el amarillo pertenecía a otra cosa, ¿cierto? A derivados de las alcantarillas y eso, pero ese sueño de ver pues como agua embotellada bajando por el río, pues nunca será por la constitución de nuestro suelo. Bueno, y esos primeros, digamos, observadores, esa gente que llegó con Jerónimo Luis Tejelo y vieron ese río, lo describen, y después, ¿qué pasa con el río, cierto? Mucho tiempo el río va a ser una suerte de, casi que de corriente que no se percibe mucho, porque en la colonia, bueno, ya de pronto empieza a tener sentido el río Aburrá, el río Medellín. ¿Qué va pasando con el río? Como, además que es muy importante, amables oyentes de Medina al Derecho al Revés, decir que el río Medellín pues va a ser eso que decíamos al comienzo, como una suerte de hito para la construcción de esa villa de la Candelaria, ¿cierto? De esa que va a ser después la ciudad de Medellín. Sí. Claro, a mí me interesa mucho y me gusta mucho la pregunta que usted hace, Reinaldo. Y fíjate, Daniel, que esa pregunta puede resumir mucho de lo que podemos conversar hoy. Reinaldo, tú preguntabas, ¿qué pasa con el río? ¿Cierto? Y es que ese río, pues precisamente el que pasa, hay una respuesta única para él, y es que yo soy responsable de mis palabras. El río no ha significado nunca nada para los medellinenses. Siempre le hemos dado la espalda, siempre está en el solar, siempre ha estado por allá. Mira que en la construcción y la misma ampliación de la malla vial y en la ampliación y consolidación de esa nueva ciudad, como tú lo mencionabas,
el río Medellín y la quebrada Santa Elena eran bloqueos naturales del desarrollo. Incluso mira, un nombre que a mí me gusta, pero que es peyorativo a todas luces, mira cómo pasando el río se hablaba de otra banda, ¿cierto? La otra banda, ya no hay nada, eso es a la espalda del progreso. Y volviendo a eso y trayéndolo también al siglo XX y XXI, el río no significa nada para los medellinenses, excepto algunos que son muy valientes y que yo quiero pues mencionarlos, que cada noche o que cada fin de semana habitan las riberas del río con la ciclovía. No es capaz de montarme en una bicicleta pues y habitar el río. Pero miren que ese río, señores, para nosotros existe en diciembre, cuando lo llenan de luces y es muy bonito, y entonces todos tenemos encarte con el primo de Cali, con el primo que vino de otra parte, o con el extranjero, y venga, vámonos a ver los focos, y qué belleza de focos, y qué tan bonito, y ahí sí el río existe. También existe para aquellos que ven su sustento en todas estas ventas que se ponen allí, eso es muy importante, pero acaba diciembre, acaba enero y el río no vuelve a significar nada para nosotros, nunca, nunca. Miren que ese malecón, y que también sea también un escenario para visualizar un problema tan grave como el que tenemos en ese malecón, pues miren cómo cientos de personas absorbidas, qué sé yo, en la droga y mucho de eso, pues habitan este lugar, y también otra vez volvemos a decir, uy no, eso es muy feo, démosle la espalda al río. El río no existe para nosotros.